Muy buenas tardes a todos, gracias por asistir al coloquio de licenciatura en física. Hoy tenemos el placer de contar con el profesor Fabio Maracos Martínez, que quizá la mayoría de ustedes conocen, que nos va a hablar sobre esta alternativa para la enseñanza de la física, que es el aprendizaje basado en proyectos. Permítanme hacer una breve introducción para quienes no conocen la trayectoria académica del profesor Fabio Omar, que es licenciado en física de la Universidad Distrital, tiene estudios de maestría en docencia de las ciencias de la Universidad Pedagógica Nacional. Se desempeña como profesor de física a nivel de educación básica media de la Escuela Pedagógica Experimental, AEP, y como docente de formación inicial de maestros del proyecto curricular de licenciatura en física. Es investigador con varios proyectos adelantados en conciencias, en el IDEP y en el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, miembro de los grupos de investigación INVESTUR, formación de maestros y el aprendizaje de la enseñanza. Tiene una vasta experiencia en el campo de la formación continuada de docentes en proyectos financiados por la Secretaría de Educación del Distrito y de Cundinamarca. Es autor y coautor de varios artículos, capítulos de libros y libros en el campo de la enseñanza de la ciencia. Pues para nosotros es muy gustoso contar con un egresado en este coloquio, con un profesor del proyecto curricular y pues con un gran amigo personal. Entonces recibamos con un aplauso al profesor Fabio. Gracias a todos los compañeros del proyecto curricular y pues para contribuir también con los aportes, críticas y elementos académicos que hemos venido desarrollando a lo largo de casi unos 30 años de vinculación a la universidad en el campo, digámoslo así, desde cuando éramos estudiantes. Bien. Hoy vengo a contarles un cuento con relación al aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué el aprendizaje basado en proyectos? Voy a tratar de hacer un pequeño recorrido de lo que son los proyectos en educación, tratando de mirar algunas de sus fortalezas y, digamos, como tratando de cuestionar algunos de los aspectos que la escuela usual y que la educación en términos general no ha podido lograr, y que me parece que a través de este tipo de alternativas de los proyectos en educación se puede lograr y con ello se puede transformar la escuela. Entonces, en particular, desde un campo como puede ser la enseñanza de la física, pero en términos generales como una propuesta que puede ser empleada para la escuela en términos generales. Bien, voy a empezar tratando de señalar cómo entre la escuela y la sociedad actualmente existe una gran tensión, existe una gran crítica. La escuela requiere la sociedad requiere de la escuela para muchas cosas. Uno de los elementos claves en esta situación es que se piensa que a través de la escuela se puede lograr, digamos, una serie de transformaciones sociales y la sociedad le apuesta a ello. Parte de eso tiene que ver con la legislación que otrora les estuve comentando, de cómo se cree que el gobierno con enunciar alguna ley ya de por sí piensa que se transforma la educación, y esto, pues como todos sabemos, no es cierto. La escuela como tal es una entidad compleja que tiene una historia, que tiene unos actores y que en ese sentido no se transforma sobre la base de enunciados o sobre la base de leyes.
es como si en este momento, en esta sociedad, se pronunciara una ley para acabar con la prostitución, y eso es completamente absurdo, o con acabar con los corruptos. Para acabar con los corruptos se requiere otro tipo de cosas. Las leyes no son suficientes en ese sentido, se requiere otro tipo de acciones en donde la cultura entre a jugar un papel central. La escuela como institución obedece a unas, como todos sabemos, es un mecanismo que, digamos, social, mediante la cual a veces yo no sé si se aíslan los estudiantes por el temor a que se junte con la sociedad, o la sociedad digamos, se aísla de los estudiantes porque pueden llegar a ser peligrosos. Esas relaciones digamos, muy confusas. En cierto sentido, pues eso es uno de los grandes elementos, digamos, que se pueden surgir ahí. A veces cuando uno pasa por una escuela, uno no sabe si pasa frente a una cárcel, porque pues las estructuras son completamente de ese corte, ¿cierto? O sea, no se trata de aislar a los niños de la sociedad o a la sociedad de los niños, es una relación que toca como tratar de mirar. En la escuela existen unas prácticas, unas relaciones establecidas, más establecidas por una tradición y por una forma de actuar cultural, ¿cierto? Y la sociedad avanza, mientras que aquí tenemos dos tiempos distintos. Mientras que en la escuela el tiempo transcurre lentamente, en la sociedad el tiempo transcurre muy rápidamente. Es más o menos parecido a como cuando se para una persona en el borde de un río, ¿cierto? Y ve pasar la sociedad, y la escuela se queda quieta. Si uno mira los avances tecnológicos que han existido desde cuando se inventó la escuela hace aproximadamente unos 250 años, digamos, los avances tecnológicos, uno no queda en manos sino que, digamos, sorprenderse. Mientras que los carros han tenido, por ejemplo, hace 100 años, una evolución muy grande, los teléfonos, una evolución muy grande, la escuela sigue siendo la misma como se inventó en el mismo tiempo. Un maestro y un grupo de estudiantes que escucha receptivamente lo que el maestro les va a hacer. No dista mucho de lo que se hace actualmente, de lo que hace 250 años cuando se inventó la escuela. Se realizó. ¿Para qué la escuela? ¿Cuál es el sentido de la escuela? Actualmente la escuela está en una crisis muy grande, ¿sí? Muy grande porque pues, la sociedad espera muchísimo de ella, y lo que espera la sociedad no es lo que se logra o no es lo que permite que la escuela se fabrique, ¿cierto? O lo que se elabore o que se forme, ¿cierto? Y en ese sentido me parece que entramos como en una serie de elementos. Cuando la escuela, ¿para qué la escuela tiene que ver con las finalidades de la escuela? Si lo que nosotros hacemos o lo que se busca fundamentalmente es que el para qué tiene que ver con cumplir unos planes de estudio que son diseñados por unos expertos en educación que obran desde unas lógicas disciplinares en donde, por ejemplo, se plantea que lo más simple dentro de un campo disciplinar es lo más fácil de aprender, y por eso la teoría de conjuntos en el campo de las matemáticas se enseña desde primer grado y la célula desde sexto, en el caso de la ciencia, y en el caso de la física se comienza con unidades y fundamentalmente, ¿cierto? Entonces existen unos elementos que son planteados desde una lógica desde quienes realizan los planes de estudio. Ellos obran desde una lógica disciplinar en donde lo más simple es lo más fácil y por ese lado es lo más fácil de enseñar. Sin embargo, este planteamiento desconoce que lo más simple dentro de las disciplinas en ocasiones fue lo más difícil de conseguir. Por ejemplo, en matemáticas se construyó toda la matemática hasta el siglo XIX y la teoría de conjuntos y todo lo que son las bases de la matemática se construyó en ese año, en ese siglo. Sí, entonces se había construido una matemática sin fundamentos y se había construido un edificio que no tenía bases. Sin embargo, desde la lógica de la enseñanza,
Ustedes se acuerdan de las cortaduras de Dedekind, los diagramas de Venn, los diagramas de Carroll que hizo Alicia en el País de las Maravillas, entre otros, que aportaron a esa fundamentación de la matemática y que en últimas permitieron como tratar de elaborar ese soporte que le dio peso. Sin embargo, desde las matemáticas, desde la enseñanza de las matemáticas, la teoría de conjuntos debe verse desde primer grado. En ese sentido, la lógica disciplinar es la que organiza los planes de estudio, y en ese sentido supone la existencia de que ya muchas personas pensaron en lo que se debe enseñar y otros en lo que se debe aprender, y en esa medida la escuela obedece esa lógica. En ese tipo de escuela, las habilidades para leer y escribir se constituyen en el eje casi central del trabajo, y la información que se trabaja, o la transmisión de información, es como el elemento central, asumiendo que la información son los contenidos disciplinares. Esa escuela sí tiene unas formas de organización, está partida en tiempos, está fragmentada por áreas, y en ese sentido, si alguna persona no obedece o se sale de ese esquema, existen mecanismos de control con los cuales se trata de meter en esa, o sencillamente desaparece. Eso no es parte como de esa organización de escuela. En ese sentido, la escuela es pertinente desde los contenidos disciplinares, que es la escuela que mayoritariamente tenemos actualmente. Una escuela centrada en las disciplinas, que puede verse en términos generales, que no tiene sentido ni para profesores ni estudiantes. A veces los profesores no sabemos, digamos, como que a veces terminan cansados los profesores porque ya aprendieron lo que tienen que aprender y sencillamente lo repiten y no ven en la escuela una oportunidad para desear algo nuevo. En los procesos de formación de maestros, ese tipo de, digamos, de tensiones son las que viven los maestros. Son muy pocos los que consideran que la escuela puede moverse de una manera diferente, que pueden atravesarse, que están dispuestos a aprender. Eso es bastante difícil. Consideran que ya el maestro se sabe todo y a veces es difícil como sacarlos de ese tipo de planteamientos. Es una escuela que no tiene sentido en tanto los estudiantes son pasivos ante los procesos, ¿cierto? Lo que se realiza es una serie de transmisión de contenidos que van del maestro en una forma unidireccional de comunicación más o menos parecida a lo que estamos haciendo acá. Yo estoy hablando y supongo que el mensaje llega a sus oídos y se realiza en ustedes y ustedes entienden lo que yo creo que deben entender. Ese es el tipo de mecanismo usual mediante el cual se elabora, digamos, la transmisión. Y donde la única forma de aprender válida, digamos, en términos generales, es la memoria. Donde se hace un gran ejercicio, digámoslo así, grande es la memoria. Sin embargo, esa memoria, digamos, hay muchos, digamos, de los aprendizajes básicos que no se dan en términos generales o no son, digamos, dados o no son validados por la escuela como aprendizajes. Por ejemplo, la mayoría de los aprendizajes a veces de los individuos es a través de la experiencia. Todos somos hijos y nuestros padres se esforzaron por tratar de que nosotros fuéramos por el buen camino. Y en ese sentido hicieron todos los esfuerzos, pero ellos no pudieron vivir la vida por nosotros. Y nosotros tenemos que vivir nuestra vida. En ese sentido, nadie aprende por otros, ¿sí? Cada uno de nosotros aprende por su experiencia. Y esa es una de las características centrales que a veces la escuela no tiene presente o no valida. La equivocación y el error son exorcizados de la escuela. ¿Por qué? Porque donde usted se equivoque pierde un examen o pierde la materia. Una de las crisis fuertes de esta escuela es que de las características es que el niño entra porque quiere aprender. Y después la escuela le cambia los parámetros. Ya el niño no actúa o no estudia porque quiere aprender, sino por una nota. Y ese es uno de los elementos graves de este tipo de escuela. O sea, esa es una de las cosas que nosotros vivimos en términos generales. Fundamentalmente esta escuela busca mediante muchos procesos, mediante muchos elementos,
la integración, porque esa es una escuela que se basa en la fragmentación, y donde la información se confunde con el conocimiento. Voy a tratar de hablar un poco acerca de por qué la información. ¿Qué es la información y qué es el conocimiento? Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos tratado de señalar siempre es que la información es todo lo que se ha hecho, todo lo que son algoritmos, leyes, principios, bases de datos, procesos, todos esos son informaciones. ¿Y qué son los conocimientos? Cuando usted quiere realizar algún tipo, o tiene necesidad de construir una preocupación, o quiere hacer algún tipo, o quiere solucionar algún tipo de pregunta, usted recurre a la información. Por ejemplo, adelantándome un poquito, hace un año y medio, se presentó un problema muy serio en Colombia, y es que encontraron, y fue noticia en términos generales, se encontró mercurio en las latas de atún Backups. En ese sentido, ¿por qué eso fue noticia? Cuando a las personas se les pregunta ese tipo de cosas, dices que eso en los estudiantes, eso no está dentro de los programas. Los estudiantes de biología que se forman aquí son, no, eso tampoco está acá. Uno cree que ese tipo de situaciones las maneja todo, que son de dominio público, y resulta que no. A nosotros las noticias y los eventos nos atropellan y nosotros no damos cuenta de por qué las cosas son o funcionan de esa manera. Lo que trato de señalar es que después de indagar qué es el mercurio, y indagar y conocer que el mercurio tiene un ciclo que se almacena, igual que el carbón, igual que digamos el ciclo del agua, etcétera, etcétera, se almacena en los tejidos, y que existen muchas variedades de peces que los consumen, y que no solamente el atún es el que digamos consume o tiene esa gran cantidad de mercurio, sino que existen peces que en sus tejidos almacenan mayor cantidad de mercurio. Uno apenas no logra sino sorprenderse. O sea, la información de ese tipo de cosas le permite a uno comprender qué es lo que está sucediendo. Y yo creo que esta escuela, una escuela centrada en la comprensión, es la que necesitamos, como vamos a tratar como de demostrar. Ok. Sin embargo, para muchos teóricos se requiere una escuela en este momento que contribuya a la formación de ciudadanos, que tenga la capacidad para seleccionar, o sea, que esos individuos que se forman dentro de la escuela tengan la posibilidad de seleccionar y tratar la información, que tengan habilidades para transponer o hacer una transposición de conocimientos de un contexto a otro, con capacidades para resolver problemas abiertos, que pueda trabajar o hacer un trabajo cooperativo, con una sensibilidad para comprender los fenómenos físicos y naturales y sus implicaciones y consecuencias. Esa es una escuela que se requiere, y muchos, digamos, proyectos en educación actualmente se están basando en este tipo de necesidades, y hay, digamos, una apertura muy grande, digamos, en muchas partes, incluido en los Estados Unidos. Algunos digamos, de estas alternativas son como estas, ¿cierto? La enseñanza de tiempo originalmente denominada Just in Time Teaching, la enseñanza a tiempo, la instrucción de eslabones en el 2015, el aprendizaje basado en equipos, ¿cierto? Y el aprendizaje basado en proyectos. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos que plantea Berman, digamos, en 2014, es uno de los planteamientos que, digamos, se obtienen actualmente. Entonces, existen muchas alternativas actualmente que buscan que la educación tenga esas metas que anteriormente estábamos mencionando, ¿cierto? Que tengan un tipo de transformación en cierto sentido. ¿Qué es digamos, el aprendizaje basado en proyectos? Tiene una historia. Actualmente, pues, no existe un consenso sobre, digamos, en un estado del arte que se hizo en Brasil, se plantea que no existe un consenso frente a qué es un proyecto y cuál es la alternativa del aprendizaje basado en proyectos.
Lo que sí se tiene claro es que existe una historia. John Dewey, como ustedes saben, es uno de los grandes pedagogos que se ve usualmente en términos en estos cursos de pedagogía en la universidad, y es uno de los creadores del aprendizaje por proyectos. Él, hace aproximadamente unos 100 años, dedujo que una de las alternativas que debería tener la escuela y que debería tener el niño en la escuela debería ser aprender por proyectos y aprender libremente en términos generales. William Kilpatrick, posterior a él, casi contemporáneo de John Dewey, dice un poco acerca que la resolución, él plantea que los problemas en educación deberían resolverse en términos de la experiencia y deberían ser de tipo práctico. Y en ese sentido, plantea que los proyectos pueden ser una alternativa. Y otros grandes pedagogos, por ejemplo, como de Clory en Francia, Montessori en Italia, Freinet en Francia, protagonizaron otra serie de planteamientos que enriquecieron la alternativa de la mirada por proyectos. Y actualmente se podría afirmar que muchas de las alternativas del constructivismo plantean que el cambio conceptual que los estudiantes deben lograr debe darse a través de planteamientos que tengan que ver con el proyecto, con, digamos, un aprendizaje basado en proyectos. ¿Qué es un proyecto? Pues, en la primera parte de esa oración existe la posibilidad de diferenciar que quien tiene una meta y no ve aún cómo podrá alcanzar tiene un problema. O sea, un problema se ve como algo que es ante lo cual uno no tiene, y esa sería como la mejor definición, ante lo cual uno no tiene la respuesta, pero está en capacidad de lograrla. ¿Sí? O sea, ese es un problema. ¿Sí? Pero ¿quién tiene un proyecto? Quien comienza a ver cómo resolverlo. Y esta mirada planteada por Hans Saelman, ¿sí?, es uno de los planteamientos que me parece a mí que definen lo que es un proyecto. Entre Freinet, digamos, muchos de los teóricos que se han consultado y que aparecen, digamos, en este estado del arte, y digamos algunos de los planteamientos se puede extraer que un proyecto puede ser, que hay varias clases de proyecto, que puede ser la elaboración de un prototipo, un artefacto o un producto. O sea, si la clase lo que se propone es la elaboración de uno de estos, eso puede convertirse en un proyecto, o puede ser denominado proyecto. Puede ser una vivencia de esclarecimiento de preguntas, ya vamos a ver ahorita algunas de ellas. Por ejemplo, una vivencia en torno al esclarecimiento de preguntas es, bueno, ¿cómo son las fases de la luna? ¿Cómo se explica que la luna en algunas ocasiones aparezca en la tarde, otras veces en la mañana y otras veces no se vea? ¿Cómo se explica cómo una persona logra elaborar una pregunta en torno a eso? ¿Cómo se logra responder ese tipo de preguntas? Entonces, eso no se logra sino observando. Si uno observa la luna durante un mes, yo creo que uno es capaz de elaborar un modelo que dé cuenta, ¿sí?, de ese tipo de respuestas y le puede permitir a uno entender cómo es el sistema solar y hacerse una diferencia entre lo que es el mapa y el territorio, y puede lograr colocar el mapa sobre el territorio, en el sentido de que la mayoría de personas considera que el modelo que tiene en la cabeza y que aparece en los libros de texto es el modelo mediante el cual se explican las fases de la luna, pero no se comprende cómo es que son las fases de la luna. Cuándo es creciente, cuándo es menguante, cada cuánto aparece la luna, por qué en ocasiones se ve de día, por qué de noche, etcétera, etcétera. Cuándo es un eclipse, por qué solamente aparecen durante el año algunos eclipses y no frecuentemente. Bueno, este tipo de elementos son elementos que surgen de la necesidad de comprender un modelo y que un maestro de física podría generar con sus preguntas y sus situaciones. Mejorar una técnica o una habilidad, cuando uno hace un prototipo, por ejemplo, o se muestra un prototipo y se solicita que se mejore o que se haga una renovación tecnológica del dispositivo. Resolver un problema desafiante entre el cual el estudiante se siente protagonista. Uno podría pensar
¿quién cree que es capaz de, por ejemplo, o cómo se logra establecer cuáles son, cómo se suman los primeros 100 números enteros, por ejemplo, un problema que se le presentó a Gauss? Pero otro es, digámoslo así, si 100 personas se encuentran en una convención y todas se dan la mano, ¿cuántos apretones de mano hay? Y ese tipo de problemas, por ejemplo, pueden resolver las personas, ¿sí? Si son 18 equipos los que juegan en el torneo de Colombia, ¿cuántos partidos juegan todos contra todos? Y si esto se repite, digamos, son ida y vuelta, ¿cuántos partidos hay en total en el campeonato? Cosas como de ese corte podrían resolver problemas que son desafiantes en un momento determinado y que la gente, aunque no tiene la respuesta, está en capacidad de lograrlo. Eso es un problema. Aquí voy a ilustrar algunos de los proyectos que me parecen a mí interesantes y que pueden ser, digamos, como que entran dentro de la categoría que están basados allí y que de alguna manera en el marco del colegio y de la escuela se llevan actualmente y que en términos generales pueden ser de los más grandes a los más pequeños. Por ejemplo, un proyecto puede ser un proyecto como cerca de la Quebrada, por ejemplo, en la escuela donde yo trabajo hay un aljibe. ¿Alguien sabe qué es un aljibe? Un nacedero de agua. El nacedero de agua es un pozo y ese pozo, pues entre más se le extraiga, pues más rinde. El problema de eso es cómo se saca, un problema que se presentó con los estudiantes es cómo extraer el agua del pozo. Uno podría extraer a baldes, pero la idea era, pues con baldes fue una alternativa. Por gravedad es la otra y por continuidad, entonces chupe igual que se chupa de un tanque o de un balde con una manguera para desocuparlo. Y la otra que nos pensamos fue, oiga, ¿por qué no hacemos una bomba? ¿Qué es una bomba? ¿Cómo se hace una bomba? ¿Qué tipos de bombas se consiguen? ¿Cómo poder fabricar una bomba con tubos de PVC? ¿Quién trabaja el PVC? Ese tipo de cosas cambia las estructuras porque la gente se pone a trabajar en ese sentido y se recurre hasta la persona de mantenimiento que nos enseña a pensar o a, digamos, a solucionar el problema desde la perspectiva del pegante, de unas experiencias que ante las cuales los estudiantes no han tenido, ni siquiera los maestros hemos vivido. Entonces, este tipo de cosas, por ejemplo, la bomba de extracción de agua, es una cosa interesante. Y si nos sacamos el agua, ¿será que sigue saliendo? Y ese es uno de los elementos interesantes porque obviamente eso se sigue filtrando y digamos, ese tipo de filtración es la que mantiene la quebrada, digamos, el pozo permanentemente lleno. Pero hay otro tipo de elementos, por ejemplo, frente al lado de la quebrada al lado de la escuela hay una quebrada que se llama la quebrada Puente Piedra. Esa zona, como se comercializó, y obviamente esa comercialización tuvo que ver con el encarecimiento de la tierra. La tierra se fabricó, comenzó a rellenarse y la quebrada comenzó a, digamos, se corría por digamos, desde el desplazamiento que el agua digamos, la tierra iba realizando. ¿Cómo se trabajó esa quebrada? Pues se hizo una serie de acuerdos, se solicitó ayuda a quien nos podía colaborar con ese tipo de cosas, se trabajó con la comunidad mirando el tipo de tratamiento y relación que tenía la comunidad con la quebrada, se hizo una serie de campañas, se realizaron una serie de adecuaciones de la quebrada, se pintó, se involucró la comunidad en la limpieza. Conservación Internacional colaboró en el tipo de trabajo que se estaba allí. Algunos muchachos estuvieron trabajando alrededor de mirar qué tan contaminada está el agua y se fueron a trabajar, por ejemplo, tomando muestras y comenzaron a establecer la presencia de macro y microinvertebrados como elemento de contaminación. O sea, fue un proyecto que no solamente
trabajaron los muchachos, sino que involucró la comunidad, involucró entidades internacionales y nacionales en pro de la defensa de la quebrada. Y en ese sentido se logró detener hasta la alcaldía, se logró meter ahí hasta para tratar de que el agua no se, digamos, que no se volviera a depositar tierra sobre el sitio. Esos son proyectos grandes, proyectos que tienen que ver con la transformación de la comunidad, en donde la comunidad se involucra dentro del trabajo y donde el trabajo del muchacho de los muchachos no solamente queda trabajándose en ese sentido, sino que tiene que ver con una serie de transformaciones que rompen el aula, que rompen la escuela y que trascienden a la comunidad, en donde el protagonismo es el elemento central, en donde el tiempo se diluye, como voy a tratar de comentarles, donde el tiempo ya no está fragmentado en términos de horario, sino que el tiempo se diluye en términos de que si hay que trabajar un día, se trabaja ese día y no se tiene ningún problema en que se venga a hacer. Existen otro tipo de proyectos que usualmente denominan proyectos de aula. Los proyectos de aula es lo que usualmente los maestros en primaria, en escuela inicial, suelen trabajar. Un proyecto de aula que hizo una compañera que me pareció a mí muy sorprendente tiene que ver con Marco Polo. Marco Polo, como ustedes saben, fue un viajante, ¿sí? Y un viajero en términos de lograr una gran cantidad de recorridos. ¿Cuántos, digamos, cuando uno averigua con los niños a qué sitios y qué experiencias han tenido en los viajes que han realizado, pues la clase se vuelve, cuando comienza cada quien a construir su viaje y ese tipo de viajes se comparte, las relaciones que se presentan son increíbles. Los relatos y construcciones que se logran elaborar son realmente sorprendentes y la gente se involucra, incluso algunos de los muchachos traen a sus abuelos, sus tíos o involucran a otra serie de personas de la familia en aras de que cuenten las anécdotas y situaciones que se presentan. Como ustedes saben, en todo viaje el que más recuerda a uno es en el donde hubo dificultades. ¿Por qué será que uno recuerda los viajes que uno ha tenido, en donde ha tenido dificultades? ¿Serán los que recuerda? Pues uno sencillamente lo recuerda es porque en eso se la jugó. Los viajes que salen de acuerdo a cómo se planean, eso no tienen sentido, ¿sí? Porque son viajes que, ¿sí?, no tienen sentido. O sea, se viven, se estuvo rico y tal, pero aquellos en donde se varó el carro, en donde tocó quedarse, en donde tocó madrugar, en donde se tocó nadar y meterse con ropa, etcétera, se embarró, en esos viajes es donde se acuerda uno, porque uno se la jugó completamente en eso. Se la jugó como persona, se sintió protagonista. Y en los viajes en donde hay protagonismo y en todas las acciones en donde hay protagonismo de los individuos, en eso se la juega uno. Y es por eso es que los proyectos, cuando son apropiados fundamentalmente por los individuos, se la juegan los estudiantes, se la juegan los individuos en términos generales. En la escuela los proyectos se constituyen eso como alternativa, porque son una fuente de protagonismo muy grande. Hay otros proyectos que son los proyectos de área, que son los que están asociados más disciplinariamente. Uno podría, y cada disciplina tiene sus propios fenómenos, y uno podría trabajar alrededor de los fenómenos disciplinares, tratando de establecer algunos eventos que uno considera importantes que se pueden lograr. Por ejemplo, con los estudiantes uno les muestra una lámpara de lava, de esas lamparitas que tienen burbujitas, se prenden y comienzan a salir burbujitas y a botar burbujitas. Eso es lo que yo llamo una lámpara de lava. Pero hay otras lámparas de movimiento que se pueden construir, en donde, por ejemplo, en los cuartos de los niños se coloca una lámpara y aparece la pantera rosa y otra serie de personajes dando vueltas mientras que el niño duerme, y pues a los niños se les deja la luz prendida para que no se asusten. Entonces esa lamparita cumple la función del movimiento en términos generales. Hay otra serie de planteamientos que tienen que ver, por ejemplo, con construir aviones, prototipos de aviones, de barcos. Eso les gusta muchísimo a los pelados entre más o menos hasta los 13, 14 años. Esos son de los aspectos que les llama muchísimo la atención. Hay otro tipo de preguntas que tienen que ver con cómo funciona un encendedor,
¿sí? Una cosa que vale 2.000 pesos, o 1.000 pesos, que es un encendedor, ¿cómo funciona? Y cuando comienza uno a trabajar con los estudiantes de grado décimo, incluso de la universidad, se constituye eso en un problema muy interesante, ¿sí? Porque llega uno a establecer unos modelos de explicación muy interesantes, que si uno no logra transformarlo como maestro en el acto de clase, esos modelos son los que van a imperar y van a vivir con nosotros para el resto de la vida. O sea, todos los individuos desarrollamos modelos y formas de explicación del mundo, ¿cierto? La ciencia es una construcción de modelos de explicación del mundo. La física es una forma de construir modelos del mundo. Si nosotros como maestros de física no logramos transformar los modelos de los estudiantes por los modelos inspirados en la física, apague y vamos. El problema es que a veces ni los maestros somos conscientes de qué modelo físico estamos hablando. Y lo mismo los biólogos o los químicos, por ejemplo. No se sabe desde qué modelo se está hablando, ¿sí? El acto de modelización es un acto connatural al hombre. O sea, todas las personas generamos formas de explicación y modelos frente al mundo. Algunas de esas, con los griegos, por ejemplo, fueron realizaciones fantásticas del mundo, ¿cierto? Y donde teníamos una gran cantidad de dioses, porque a las preguntas y a los fenómenos que no podíamos responder se le atribuía a un dios, y había que apaciguarlo con una serie de ritos y planteamientos, que habría que hacerle. Y todos recuerdan, por ejemplo, en la cultura nórdica a Thor, ¿cierto? El dios del trueno, ¿cierto? Pero en la cultura a Marte, a Ares, toda esta serie de dioses son formas de explicación del mundo. Pero también con los griegos salieron formas de explicación racional. Y a esas formas de explicación racional le comenzamos a llamar ciencia. La filosofía natural no es otra cosa. Bien, entonces hay proyectos que involucran el contexto, que son los generales, proyectos de aula, proyectos de área, que son los que trabajamos, y hay unos proyectos que llamamos heterogéneos. O sea, todas las personas, en particular, no puede hacer. Yo no sé quién se inventó que la escuela debería estar formada por grados. ¿Por qué no se forma una escuela o por qué no se forman grupos heterogéneos, grupos de niños de 3 a 6 años? En la escuela existe esa posibilidad de formar, que la gente escoja ese tipo de posibilidades ante un campo de conocimiento que se puede llegar a plantear. Por ejemplo, aquí planteo yo una con relación a la astronomía. A todo el mundo le interesa el cielo, desde los más chicos hasta los más grandes. Y estudiar el cielo se constituye en un campo de trabajo muy interesante, ante el cual no solamente los niños de 10 o de 14 años pueden participar, sino que pueden armarse una serie de grupos interesantes, con cierto tipo de afinidad, pero ese tipo de posibilidades se puede hacer, ¿cierto? Sin que los chicos de primaria pueden compartir un proyecto de cocina, por ejemplo, masacotes y menjurjes, y alrededor de ese tipo del cocinar, del hacer un tipo de comida, pueden darse una serie de aprendizajes, una serie de relaciones entre los muchachos que no se darían si se trabaja solamente entre grados. Bien, hay otro tipo de proyectos que yo llamo de origen social o de contexto, que vienen dados un poco acerca del trabajar con las noticias. Las noticias, por ejemplo, se constituyen en un planteamiento muy interesante en términos de lo que son la comprensión del mundo. O sea, la escuela tiene que servir para comprender el mundo, ¿sí? Y lo que uno hace en la escuela debe estar inspirado en ese tipo de comprensiones. Por ejemplo, ¿qué pasó en Fukushima en el año 2011? ¿Sí? ¿Por qué se presentó? Las relaciones de eso pueden ir desde la física atómica, pueden ir nuclear, puede ir hasta la producción de electricidad, porque en Japón se utiliza, qué son las centrales termoeléctricas, cuáles formas de producción de electricidad se conocen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? El tsunami que se presenta, bueno, toda esa serie de planteamientos se presentan en Fukushima. ¿Cuál fue el origen? El INVIMA detecta un nuevo lote de átomo contaminado de mercurio. Preguntas que pueden surgir
como elemento o detonador de ciertos proyectos. Por ejemplo, esto sería a veces la escuela guía a las espaldas de la cultura y de la sociedad, ¿sí? En la escuela, por ejemplo, ¿dónde mete uno la emergencia individual? ¿En qué campo lo mete? ¿En dónde coloca usted eso como profesor? Eso se trabaja. No, porque es que el programa no dice nada alrededor de eso. ¿Ya? Entonces, lo que se trata es de comenzar a pensar en cómo este tipo de preguntas puede desencadenar propuestas y proyectos de indagación en la cual los estudiantes pueden ser muy protagónicos porque todo el mundo está al acceso de ese tipo de informaciones. ¿Ya? Las elaboraciones, las consultas que se pueden hacer con los padres, las consultas que se pueden hacer con expertos, son una gran cantidad de elementos que plantean digamos, el hecho de que la noticia pueda constituirse como en una forma de generar unas formas de aprendizaje diferentes en la escuela. Esta mañana, a las 12 de la noche, 26 minutos, apareció esta noticia. Ecopetrol inicia ruta para viabilizar fracking en el país. ¿Ya? Esa ya, o sea, el fracking se constituye en una alternativa, en un elemento de trabajo. Esto no hace parte de la escuela. ¿Quién estudia el fracking? ¿Cuáles son las formas de explotación de petróleo que se encuentran en el país actualmente? Hoy, ¿cuántas formas se encuentran para detectar? Incluso algunos de los compañeros licenciados en física contribuyen a la detección, trabajan en algunas empresas petroleras y se dedican a hacer este tipo de trabajo. Pero esto, por ejemplo, no hace parte de la escuela. En la escuela no se trabaja esto. Los proyectos son una forma de contextualizar elementos que pueden permitir contemporaneizar el conocimiento, pero darle sentido a lo que se estudia. La escuela debe tener un sentido, ¿cierto? Y debe construir un sentido y debe volverse una institución con sentido para tanto los maestros como para los estudiantes. Y cuando se trabajan en los problemas de ayer, en los problemas de la disciplina, pues la escuela no tiene sentido, como hablábamos anteriormente, ni para estudiantes ni para maestros. Bien, ¿qué se logra con el trabajo en proyectos? Más o menos he tratado de dibujar. Un elemento es que se logra el trabajar en grupo, una capacidad para resolver problemas abiertos y que cada quien vaya hasta donde puede y esté en capacidad de ir. El hecho de que la escuela sea diversa y que asistan al aula de clase personas distintas, pues hace que los ritmos de aprendizaje sean diferentes y no tiene por qué todo el mundo lograr las mismas cosas en el mismo momento. El proyecto genera compromiso con las preguntas que lo generan. O sea, el compromiso no es con pasar la disciplina, sino con, digamos, la realización del proyecto. Generan retos, generan emociones. Ese tipo de situaciones son de las cosas más importantes porque es la emoción lo que hace actuar a los individuos en un momento determinado. Usualmente los proyectos sobrepasan y rompen el límite del aula y transforman las relaciones que se dan entre los diferentes actores, como vamos a ver ahorita, del aula y de la escuela. Una escuela centrada en la comprensión es una escuela que tiene sentido como para estudiantes y profesores. Es una escuela que, centrada en los proyectos, hace que las disciplinas le den sentido al trabajar por proyectos. Los proyectos permiten mirar las disciplinas y permiten que las disciplinas lleguen a permitir comprender el proyecto. Es la comprensión lo que se coloca como el elemento central para hacer una escuela con sentido. El protagonismo del profesor, el protagonismo en términos de la construcción y en términos de lo que es la actividad, es el carácter central de la propuesta de una alternativa basada o un aprendizaje basado en proyectos. En términos generales, los proyectos no se desintegran y la idea es no desintegrarlos. Una escuela montada desde los proyectos es una escuela para el presente, no para centrada en el futuro. Es para satisfacer necesidades, para trabajar con los intereses e iniciativas de los estudiantes y
Sí, estudiantes capaces de tener necesidades cognitivas y de preocuparse por tratar de solucionar un proyecto y no sencillamente por obtener una nota. Esta escuela, pues obviamente la evaluación y la organización de la escuela es distinta para quienes, y es una escuela pertinente para quienes aprenden. Esto era lo que yo les mostraba hace un instante. Prácticamente una escuela o un aula de clase está conformada por un profesor, por estudiantes y en este caso por proyectos, pero podrían ser por contenidos. Este tetraedro es lo que constituyó las relaciones que se dan entre estudiante y proyectos, profesor y proyecto, profesor y estudiante, es lo que constituye en la clase que se da en un contexto determinado. Si yo no tengo proyectos acá, sino lo que tengo son temas, pues lo que yo obtengo es un modelo educativo que es el tradicional. Pero como tengo proyectos, tengo un modelo alternativo que se basa en, digamos, el aprendizaje basado en conceptos, en proyectos. Pablito. ¿Ya me pasé? Bien, construyamos un brazo hidráulico, puede ser un proyecto, y en este tipo de esquema lo que se trata es, en últimas, o sea, los proyectos en la mayoría de las ocasiones se trata no de llegar con cosas nuevas a la escuela, digamos con el último, la última forma de almacenamiento de la información que son los discos de estado sólido. Digamos, no se trata de llegar con ese tipo de elementos para sorprender a los estudiantes, sino se trata de que lo que se hace en la escuela es ver la cotidianidad de una forma distinta, en ver extraño lo cotidiano, y me parece que de esa forma es un planteamiento interesante en torno a lo que pueden ser los proyectos. De ahí pueden surgir cosas muy interesantes. Se trata de ver cosas familiares de una forma diferente. Esto supone que la información es diferente del conocimiento y que los protoaprendizajes, estos dos términos son debidos a Gregory Bateson, que plantea que los protoaprendizajes son los aprendizajes que se propone el maestro y los deuteroaprendizajes son los aprendizajes de proceso. En este sentido, los protoaprendizajes son las metas y los deuteroaprendizajes son lo que se aprende en el camino. Un ejemplo de eso lo puede constituir, por ejemplo, a un niño se le puede solicitar, el maestro le puede solicitar que se aprenda las tablas de multiplicar. Eso puede ser como una finalidad de tercer grado de bachillerato, de tercer grado de primaria, perdón. Ese es un protoaprendizaje. El niño comienza y repite, comienza 3 por 5, 15, la mamá le ayuda, le compra un CD, el papá le pregunta los fines de semana, le plantea algunas necesidades que puede llegar a tener y le dice, después de que el chico ha pasado, ya ha trabajado y se ha memorizado las tablas, le dice al profe, bueno profe, pregúnteme la que quiera. Y el profe le pregunta 3 o 4, le dice, listo Juanito, usted ya se aprendió las tablas. Ya logró matemáticas, ya tuvo su logro de matemáticas de tercer grado. Y en ese sentido, ¿qué aprendió el chico? Aprendió que la matemática es repetir, que el que evalúa es el maestro y que hay que satisfacer al maestro, ¿sí? Y esos aprendizajes son los aprendizajes caracteriológicos y que son los aprendizajes que se dan para toda la vida. Cuando uno satisface, o sea, el chico aprendió qué es la matemática, qué es aprender, qué es evaluar, y desde esa perspectiva ya sabe, el papá ya no le importa, le dice el chino, cuando llega a la casa le dice, papá, pasé, y el camino le invita un helado. El papá no le importa que haya aprendido, sino la nota que haya sacado. Y en ese sentido es una cosa que por debajo, ya el placer por aprender se pierde, ya se aprende es por pasar. Bien, esas relaciones de ese tetraedro que hablábamos antes permiten que en la escuela tradicional entre el profesorado exista aislamiento
en un trabajo por proyectos, lo que se da es una cultura de la cooperación entre los profesores. Eso rompería el aislamiento en el que viven actualmente los maestros. ¿Ya? Trabajar por proyectos contribuiría a dinamizar la escuela. Entre el alumnado o entre los estudiantes lo que se presenta usualmente es el aislamiento, pero en el caso del trabajo por proyectos se presenta una cultura cooperativa. En el grupo aula usualmente es el aislamiento y lo que se da en el trabajo por proyectos es permeabilidad. El papel del profesorado se transforma de ser una presencia preeminente digamos, a que el maestro asuma un papel sutil y activo, más una guía que en ser el protagonista de la clase. El papel de los estudiantes pasa de ser obediente y pasivo a ser más participativo y protagonista. La estructura de la clase pasa de ser jerárquica a ser una estructura democrática en donde las posibilidades de decidir son el elemento central. O sea, nadie podría decir que vive en una sociedad democrática si no está en capacidad de decidir. Y ese me parece que es uno de los elementos claves de un planteamiento por proyectos, de una escuela por proyectos. Porque quien en últimas decide es el que se siente protagonista en términos generales de la realización de un proyecto. La familia usualmente en la clase tradicional está fuera del aula, en este caso puede ser experta o oyente cuando se invita, por ejemplo, para que escuchen las presentaciones de lo que los chicos han realizado en términos de lo que es el proyecto. La comunidad puede ser impermeable, pero en el caso, por ejemplo, de la Quebrada Puente Piedra es un protagonista más que hace parte de la propuesta del trabajo. El tiempo y el horario se diluyen. En términos generales, el horario en el caso de una escuela, de un trabajo tradicional, es un horario rígido basado en módulos. En el caso de un trabajo por proyectos, el horario se torna flexible. El tiempo es más prolongado, digámoslo así, no tiene límites y se rompe como esa estructura. El ritmo es un ritmo lento, mientras que en la escuela tradicional el ritmo es algo, digamos, acelerado en términos de la cantidad de temas que tienen que verse. La percepción de los estudiantes es de menor presión en el trabajo por proyectos y en el caso de la escuela se rompe en ese sentido como la coacción. El espacio escolar se rompe y se amplía en términos del espacio, el lugar, pues el aula, en el caso de la escuela tradicional es mayoritariamente el aula, en el caso de las escuelas de trabajo por proyectos es variado, el aula, el taller, el laboratorio, por fuera del salón. Esto rompe los esquemas de lo que puede ser la disciplina en un momento determinado, ¿cierto? Que ya los estudiantes no se encuentran en el aula necesariamente. La relación de aislamiento se transforma por una relación de extramuros, digámoslo así, que el estudiante se la pasa por todo lado. La percepción del espacio, en el caso de la escuela tradicional, los estudiantes se adaptan al espacio y en el caso de los proyectos, el espacio se adapta a las necesidades de los estudiantes. La familia fuera del aula y en cierto sentido cuando se trabaja por proyectos acude esporádicamente. El cambio de cultura escolar, como les decía, en el caso de la escuela tradicional, la función fundamental de la cultura escolar tiene que ver con la adquisición de contenidos y en el caso de una cultura por proyectos, el desarrollo de competencias. El aprendizaje fundamentalmente se utiliza la memoria, aquí se da el aprendizaje significativo y un elemento que a mi modo de ver es muy interesante y es que se da sobre la base de la experiencia. Y en ese sentido, la experiencia juega un papel fundamental. Desde alguna perspectiva, lo que usualmente hacemos los individuos es, desde una perspectiva epistemológica, es tener experiencias, como les comentaba inicialmente. Son las experiencias en torno a una disciplina las que uno organiza. Y a veces, cuando esas experiencias, los elementos matemáticos o los elementos que están por fuera, no le permiten a uno organizar su experiencia en el mundo, tiene que crearla. Tienen que crearlos. Caso concreto, por ejemplo, de Newton, que se inventó una estructura matemática para poder organizar su experiencia en torno al movimiento. No pudo con relación a los cuerpos, a las transformaciones
digamos, a toda la alquimia que estuvo trabajando, ¿cierto? Pero yo creo que si hubiera vivido otro poquito más, de pronto lo hubiera logrado. Sin embargo, otra persona que uno podría decir sería Dirac. Dirac, en términos de mirar cómo lograr armar y dar cuenta de los estados de superposición, se inventa una matemática con la cual organizar esa forma de esos estados de superposición, que son, digamos, los vectores Bray-Ket, y desde una álgebra booleana que ya la habían trabajado, la realiza, y con ese tipo de estructuras, digamos, logra establecer una forma de dar cuenta del mundo y de su experiencia, que es básicamente lo que se trata de mirar acá. Aquí se dan otra serie de aprendizajes que a mi modo de ver se vuelven muy importantes. El aprendizaje por error, ¿sí? Y aquí, digamos, como que el hecho de la evaluación desaparece, y debería desaparecer. Pero bueno, esa es una cosa que tocaría como mirar. El conocimiento aparece aquí parcelado y fragmentado. Aquí se ve de forma global, porque lo que se hace en términos del proyecto y los conocimientos allí tienen que ver con una serie de planteamientos que trascienden el campo de una sola disciplina o de un tema. Digamos, estas áreas o fragmentos pueden verse en términos generales como una forma transdisciplinar o interdisciplinar. Los recursos que se utilizan aquí es el libro de texto y el cuaderno de ejercicios. Aquí los recursos son variados. La percepción de los estudiantes es que aquí se necesita una motivación externa, la nota, mientras que aquí la motivación es resolver o terminar, o cumplir, o realizar el proyecto. Este es un cuento, no les voy a explicar el término de cómo la información se transforma en conocimiento, ni ya en cierta forma les estoy hablando acerca de cómo se da. Sin embargo, esta propuesta, y para terminar, tiene algunos desafíos y algunas limitaciones. Uno de los desafíos que tiene, fundamentalmente, es que muchas de las actividades de documentación que puede llegarse a tornar como un impedimento, es que esta propuesta de trabajar por proyectos puede generarse en términos de convertirse en un activismo, y en un activismo a veces sin sentido. Y en eso se debe tener cuidado, es una limitación que se puede constituir en un desafío. Otro elemento es que los proyectos pueden, en manos de algunos maestros, pueden didactizarse tanto, ¿cierto?, que pierdan el protagonismo de los estudiantes, y entonces las secuencias didácticas se constituyen en la alternativa, es la forma de didactizar un proyecto. Entonces se tiene parcelado cómo se debe hacer un motor, en vez de construir el motor y decir vamos a hacer este tipo de motor. O sea, como que el maestro se preocupa por preparar tanto las actividades que las convierte a prueba de errores. Eso tiene que ver con didactizar ese tipo, y esa es una limitación que puede llegar a tener una situación de este. Y la última, que me parece que puede llegarse a presentar, es que no todo el mundo llega a las mismas elaboraciones. En un proyecto, el trabajo colectivo prima sobre el trabajo individual, y eso significa que no todo el mundo logra los mismos aprendizajes. Y en ese sentido hay que mirar al niño pedagógicamente, en el sentido de que pueden tener diversas formas de llegar, y los momentos de llegar a determinados tipos de logros puede darse en tiempos distintos. Bueno, eso es lo que tenía para comentarles. Muchas gracias. Preguntas. Sí, hay. Sí, muchas gracias al profesor Fabio Marco. Es interesante conferencia. Entonces, damos paso a las preguntas. Profesor, yo conocía, pero la primera vez que escucho su carrera. Profesor, yo sé que usted tiene mucho contacto con la EDG, con el proyecto que
¿qué tan lejos o tan cerca, no sé, estamos de implementar modelos como tipo EPE en la educación pública? Porque estamos viendo salones saturados de estudiantes, aulas donde meten 40 estudiantes, 45 estudiantes, donde prácticamente el profesor tiene un afán y un desespero por terminar los programas, por los módulos que, como usted dice, son cuadriculados, que prácticamente llevan esa aceleración de todos los procesos. Realmente hay muchas preguntas, pero se me vino como esa, sabiendo que usted conoce todos estos campos. Bien, yo creo que ninguna institución educativa con la experiencia que tenga, llámese escuela pedagógica experimental, llámese Centro Educativo Libertad, el IPAG o el MEGAL, pueden ser replicados. ¿Sí? O sea, las innovaciones educativas no se pueden replicar. ¿Por qué no se pueden replicar? Precisamente el carácter complejo que hace que las instituciones tengan una historia, que tengan un contexto de desarrollo, hace que las instituciones, que cada institución tiene que lograr sus propias formas y modelos educativos. No es la ley, como decía al principio, lo que transforma la educación, sino son las voluntades de los individuos y de las personas que la hacen y que la, digamos, detectan y la construyen. En esa medida, yo creo que la innovación o el innovar es la salvación que tiene la escuela en este momento. O sea, solamente los maestros que innovan, que no se sientan terminados y que logren ver en la escuela como una instancia para aprender, harán que la educación sea diferente. En ocasiones, muchos de nuestros proyectos de investigación se realizan con instituciones educativas, y de las cosas que más difícil se tienen en esos proyectos de investigación a 1 o 2 años, que a veces se realizan, son los maestros. O sea, son los maestros, los individuos y la fuente como más difícil de mover. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es que es el maestro el que a veces no permite, o sea, el sentirse terminado es a veces un problema. ¿Por qué? Porque es que el sentirse terminado no da pie para que el maestro pueda proponer cosas diferentes. Cuando una institución comienza, o un maestro comienza en una institución a proponer cosas distintas, a proponer cosas, comienza a veces a contagiar a otros. A veces ese contagio se da la exclusión en términos de rechazo, pero también puede llegar a tratar de acercar a otros. O sea, comenzar a hablar de la escuela es ya comenzar a ser un principio. Usualmente los maestros no hablamos de las instituciones donde trabajamos. Vivimos en una soledad muy complicada. Y yo creo que parte de eso tiene que ver con que el primero en comenzar a transformarse es el maestro. ¿Sí? O sea, tiene que comenzar a ver el aula como un objeto de estudio y de trabajo. En esa medida es, digamos, como el punto de partida que me parece a mí, mediante el cual la escuela puede comenzar a ser diferente. ¿Sí? Eso me parece que es como estamos lejos de ese tipo de situación. ¿Por qué? Porque es que uno no puede llegar a imponer una metodología por proyectos, por ejemplo, como este, si el centro, si el maestro no ve eso como una posibilidad, si no está dispuesto a jugarse, si no está dispuesto a hacer un papel de guía y ¿sí? Esa es una cosa que es muy complicada. A veces nosotros tenemos en la universidad ese mismo problema en la práctica docente, por ejemplo. Los maestros, si no se sienten que trabajan en el tablero 10 minutos, no hicimos nada. O sea, el asesorar el trabajo de los muchachos, de realizar un acompañamiento a las preguntas y procesos de trabajo de los estudiantes, se ve como que eso no es una actividad que desarrolla un maestro. O sea, hay unas concepciones de las cuales no entiendo. Y yo creo que eso tiene que tratar de cambiar. Yo creo que el grupo no es el limitante.
¿sí? En alguna ocasión discutíamos del grupo. Yo creo que cada maestro resuelve y tiene una forma de trabajar con los muchachos. Y yo creo que no es la cantidad de gente lo que determina que un maestro haga una innovación. Es un elemento importante, yo no lo desconozco, pero me parece que no es el ejemplo para realizar. Yo conozco maestros y hemos tenido maestros que trabajan con 40 y 50 estudiantes realizando innovaciones educativas, desarrollando proyectos y trabajando en torno a eso. ¿Cómo lo hacen? Son unos buenos. Y de pronto de ese tipo de experiencia valdría la pena aprender. Y ese tipo de experiencia sería interesante comentar. Gracias. Yo tengo una pregunta. Levanta la mano. Compañeros, pero la voy a hacer mientras tú. Siga. Si quiere toda la línea, comprometer y un listado que pasó por cerca de unas 4 diapositivas más o menos, las que se ponían paralelo. La escuela tradicional, la escuela por tradicional y la escuela pues basada en proyectos, y creo que no le di una sola virtud a la escuela tradicional. Y preguntaba en esa dirección, en realidad es tan terrible, pues teniendo en cuenta que la escuela tradicional es la que nos tiene hoy día acá, pues básicamente todos somos producto de la escuela tradicional. Todos, incluso todos los que estamos acá, la ciencia actual, la ciencia moderna, básicamente es producto de esa escuela tradicional. Entonces, no se me hace, es decir, no habría un interés, una intención por satanizar o realmente estar terrible, o en realidad podría haber algún elemento para rescatar de esa escuela tradicional. Yo personalmente pienso que esa escuela le hace mucho daño a la gente y nos ha hecho mucho daño. Y muchos de nuestros aprendizajes no son solamente debidos a la escuela, yo creo que son a pesar de la escuela. Yo creo que los individuos nos formamos y aprendemos en los grupos en los que trabajamos. O sea, yo creo que la experiencia que hemos tenido nosotros en los colectivos, en donde permanecemos, es la que nos ha hecho, digamos, nos ha brindado la mayor parte de esos tipos de aprendizajes. O sea, los aprendizajes más importantes de la vida de un individuo no se dan en la escuela. ¿Sí? Aprender a caminar, ¿cierto? A hablar, no es un elemento que se dé en la escuela. ¿Sí? Eso se da por fuera de la escuela, a pesar de la escuela. La mayoría de experiencias que tenemos los individuos, digamos, fundamentalmente en torno al conocimiento, digamos, son por situaciones que se dan casi al margen de lo que se constituye o de lo que es la escuela. Yo creo que la escuela puede ser un buen escenario y, digamos, de pronto el elemento más rescatable, si es en ese caso, digamos, podría yo afirmar que es rescatable, es el elemento de socialización. O sea, los individuos desde a una determinada edad comenzamos a tener la necesidad de socializar, y cuando tú vas a una escuela, la gente va fundamentalmente a socializar. Poco o nada, o muy poco le interesa aprender, porque es que el aprendizaje se ha devaluado tanto, pues que le tienen que dar notas a uno para que aprenda. Y esa es una de las cosas que me parece a mí interesante. O sea, la mayoría de los estudiantes van a la institución escolar fundamentalmente, y en ese de pronto sería como el elemento central, a estar con pares y a tratar de buscar, digamos, como alternativas en ese tipo de pares. Y la escuela no se ha percatado de ese tipo de escenarios sobre el cual se podría edificar cosas. Incluso aquí en la universidad, ¿sí? La mayoría de actos y de situaciones se dan sobre la base de la socialización. Como tú sabes, después de 3-4 semestres se olvidan los aprendizajes que se obtuvieron en un momento determinado. Solo queda el recuerdo de que si uno coge el libro, puede volver a llegar a aprenderlos. Por eso es que a veces enseñar, ¿sí?, se constituye como una de las formas de aprender, que no está como instituida en términos generales.
Muchas gracias por la charla y la pregunta es, desde las experiencias que han tenido con la aplicación de esta escuela alternativa, ¿cómo hacen para aplicar la teoría formal en los proyectos que han desarrollado? Gracias. Con teoría La forma, con sí. teoría disciplinar, cómo se desarrolla. Es un poco lo que yo trataba como de señalarle allí. Cuando tú necesitas un contenido disciplinar, los contenidos hacen parte de la relación en el proyecto. ¿Por qué? Porque es que los proyectos o el trabajar por proyectos permite que las acciones que tú hagas estén orientadas por lo que necesitas o por lo que has conseguido en términos de información, en términos generales. O sea, si yo necesito, como en el caso de la ONU, necesito saber el diámetro del tubo, pues tengo que medir, si tengo que saber, digamos, aprender cómo se pegan los tubos de PVC, cuál es el que se limpia y cuál es el pegante, etcétera, etcétera. Esa información, ¿dónde la consigo? Pues con quien sabe, o en un video de YouTube. Eso es información. Entonces, la información me permite que yo pueda orientar las acciones cuando yo esté construyendo el dispositivo. Por ejemplo, en el caso de la matemática, pues es la información en términos matemáticos lo que me va a permitir transformar las acciones en la realización del proyecto. Son los contenidos en cada momento determinado en la realización de los proyectos los que van orientando las acciones que yo voy haciendo. O sea, la información que está disponible en libros, que puede llegar a través de la información ¿qué es la información? Son las teorías, principios, razonamientos hechos, fórmulas, algoritmos, procedimientos, datos, montajes experimentales. Eso todo es información. ¿Ya? La información ¿cómo llega a mí cuando yo tengo un problema, un interés, una curiosidad, un deseo de saber alguna cosa? Pues llega a través de un especialista, el tío, el texto, el maestro, el internet, la enciclopedia, las bases de datos. Por ejemplo, ¿cómo se cultivan si yo quiero tener una orquídea en mi casa? ¿Cómo comienzo? Pues tengo que comenzar a hablar acerca de cuáles son las orquídeas, qué tipo de orquídeas se producen en tierra fría, cuáles son los tipos, cómo es la floración, cómo, digamos, cuántas clases de orquídeas hay. ¿Y eso quién me lo proporciona? Pues la información. De pronto, esa información puede llegar a través de mi tío, que es un experto en orquídeas, pero también puede ser un especialista del jardín botánico, o puede ser el maestro de biología que sabe algo acerca del modelo de la flor. Y quiero señalar aquí una cosa, y es, todos conocemos y tenemos una mediana idea de lo que es la flor cuando se la enseñaron a usted en biología, y tenemos una idea del modelo de flor. ¿Se acuerdan de estambres, pétalos, pistilos, etcétera, etcétera? La corola. Ese es el modelo de flor. Esa flor no existe. Es un modelo. ¿Ya? Cuando uno se relaciona con un clavel o con una rosa, ¿en dónde queda el modelo de flor? ¿Sí? Los modelos son representaciones, ¿sí?, de las disciplinas, digamos, para, digamos, tratar de mostrar la generalidad de un tipo de fenómeno. Es un fenómeno al cual se le han mochado muchísimos elementos que la realidad o que el objeto tiene en un momento determinado. Los péndulos que nosotros manejamos en la cabeza son péndulos ideales. El péndulo real tiene una oscilación caótica. En el péndulo ideal, la oscilación es siempre la misma. El modelo físico es el péndulo ideal. El péndulo real es el péndulo caótico, el que se detiene. ¿Ya? Y este, por ejemplo, me parece que es importante. Mira, los modelos están aquí, son información. Y cuando yo necesito un modelo para construir, por ejemplo, oiga, construyase un reloj de péndulo de 2 segundos de periodo. ¿Y eso qué longitud tiene? ¿Cómo hago yo para construirlo? Ah, pues luego la información.
esa información puede fluir a través del internet, la enciclopedia, una base de datos, el maestro o un especialista, y yo puedo construir el reloj si eso es lo que yo quiero hacer, como un proyecto, por ejemplo, o un reloj que tenga un periodo de 1.5 segundos. ¿Ya? Entonces, lo que me parece a mí es que la información es lo que me permite a mí que yo pueda hacer acciones, y cuando yo hago acciones, yo las transformo en conocimiento. Para eso tengo que pensar, que imaginar, que tratar de mirar las experiencias sociales que han vivido, razonar, conversar, plantear la lógica. La información es algo general, el conocimiento es particular. Cuando yo digo que tengo conocimiento de algo, es conocimiento de algo específico, no en abstracto. ¿Sí? La información es neutral, el conocimiento es comprometido. Y eso me parece que es fundamentalmente donde se queda el rango de la información. La información me permite a mí actuar, y la acción tiene que ver con la realización del proyecto. O sea, no puedo, y en la realización del proyecto, la información se torna en conocimiento, y yo soy el que adquiero el conocimiento en ese sentido. Profesor Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Pues, en principio tenía una sola pregunta con ustedes. ¿Las puedo hacer todas? La primera es si la educación tradicional no tiene, pues como decía César ahorita, no vemos ninguna virtud, porque sigue vigente. La otra es, cuando primero que hice la pregunta, preguntaba sobre la cantidad de estudiantes que estaban en un salón, en las escuelas del distrito. Él manifestaba que era un poco, complicado trabajar por proyectos. Y el profe decía que conocía ejemplos de profesores que lo habían podido hacer y que eran unos malos. Con respecto a eso, dos preguntas. Primero, me gustaría tener la fuente de esos ejemplos para conocerlos. Y la segunda, si yo trabajo por proyectos así en la escuela, ¿puedo cumplir con lo que me exigen las pruebas externas? Porque a nosotros como docentes del distrito siempre nos están midiendo, y más ahora con el decreto 278. La otra pregunta es, los maestros, los estudiantes que van a ser maestros en las universidades como la pedagógica y la estatal, ¿están preparándose, o sea, los están preparando para trabajar por proyectos? Es decir, para tratar de impartir lo que aprendemos en la universidad de esta forma, o siguen con la escuela tradicional y luego, es decir, lo digo porque cuando yo estaba en la escuela, en la universidad, se aprendía de muchas formas, y cuando ya uno llega a los colegios, la cosa es a otro precio. Sí, por eso te dije que era más. O si no nos quedamos aquí en términos generales. Igual, espérate, yo termino, igual, si no las puedo responder todas, no importa, después tendremos un momento. Sí, claro, empezando por ahí. Bueno, y la última es, aparte de la enseñanza basada en proyectos, ¿qué otra cosa se puede aplicar para lograr cosas como las que planteabas en este tipo de enseñanza? Gracias. A ver, yo no sé por dónde comenzar. A ver, Carlos. Yo mostraba como para comenzar a mirar que existen varios intentos de, incluso decía comenzando la conferencia que no existe una idea muy consensuada en torno a lo que es en este momento un aprendizaje basado en proyectos. No existe una definición a la cual muchos autores se acogen. De los 100, más o menos 120 artículos que este estado del arte que realizan los brasileños, tan solo unos 40, tan solo 29 son
coinciden en algunos planteamientos. Hay diferencias en términos metodológicos, en términos de los supuestos pedagógicos que los avecinan y como que los soportan, y como que cada quien define una perspectiva de trabajo por proyecto en ese sentido. Pero lo que sí es claro es que muchas personas están inquietas por tratar de desarrollar propuestas que le den sentido o que le apunten a dar sentido a lo que se hace en la escuela. O sea, son muchos grupos de trabajo los que en este momento están buscando alternativas de darle sentido a lo que se hace en la escuela. Y en ese sentido, el aprendizaje basado en proyectos, algunos lo cogen como eje central, otro puede ser el trabajo, digamos, por equipos, que el aprendizaje basado en preguntas. Algunos plantean todas las propuestas de cambio conceptual que apuestan de los españoles, franceses, italianos, apuntan como a ese tipo de propuesta y de perspectiva. Son como, digamos, como que las añoranzas de muchos grupos de investigación. No existe, como en la educación, una tendencia generalizante o un modelo que sea prueba de individuos, porque precisamente en el caso de la educación, el hecho de que las aulas y las instituciones sean únicas les da un carácter de complejidad que no se puede trasladar los problemas o no se puede homogenizar una estrategia de una escuela a otra. Eso es como para tratar como de comenzar a mirar y generar, digamos, como que esa particularidad. Nosotros, en particular, yo he trabajado cerca de unos proyectos de investigación y asesorado de otros, en donde hemos trabajado con maestros del distrito. Algunas trabajamos con la escuela, en un colegio de la Unión Europea, y otro en el colegio del barrio Santander, por ejemplo, trabajando y asesorando grupos de maestros, no con la pretensión de que hicieran lo que nosotros hiciéramos, sino que los maestros encontraran su propio camino y lograron establecer propuestas de innovación que las presentaron al líder como proyectos de trabajo para realizar en sus instituciones educativas, en términos de lo que es la enseñanza de la matemática y en términos de lo que es la enseñanza de las ciencias. Generaron 2 proyectos, por ejemplo, y fueron elaboración. Ese acompañamiento se hizo en términos de un trabajo que se planteó. En otra institución en San Cristóbal, en un proyecto de investigación, se elaboró algo que los maestros denominaron las francas, y fue tratar de trabajar. Todos los maestros se pusieron de acuerdo en las instituciones y lograron establecer que semanalmente un bloque de horas después de descanso, por decir algo, el día miércoles, se iba a trabajar en términos de algo que se denominaba las francas. Y en las francas, ¿qué se hacía? Cada maestro presentaba una alternativa y los muchachos se inscribían de la básica secundaria en eso. Todos tenían un cupo, se dividieron los estudiantes y se estableció el cupo que debía tener cada profesor. Y todos los maestros trabajaban de 10 a 12:30 de la tarde en el proyecto. ¿Qué proyectos salieron? Cosas supremamente interesantes. La profesora de química, por ejemplo, montó un trabajo en torno a lo que es la piñatería, ¿sí? Porque ella sabía hacer piñatas y en su tiempo libre hacía piñatas, y ese tipo de trabajo lo montó ella. No tenía nada que ver con la química, sino que era con su experiencia y su, digamos, relación en términos de lo que se sentía mejor. Algunos otros maestros plantearon cosas que tenían que ver con su trabajo, con su línea, digamos, de acción, pero otros montaron otro. Ese proyecto duró, los creamos en asesoría o en acompañamiento con nosotros, y duró más o menos 12 años después de realizado, hasta que, digamos, la gente se trasladó o el rector decidió acabar, llegó un nuevo rector y acabó con eso. Pero lo que sé es que la vigencia de ese tipo de trabajo se dio. En algunos otros casos porque fue un acuerdo entre los maestros, y eso me parece que es un elemento importantísimo en términos del trabajo por este tipo de propuestas. Eso es como para tratar de mirar una de las preguntas que tú hacías con relación a que tú quieres saber con quiénes se han. En la sede de la corporación existen más o menos 30 a 40 investigaciones en donde están reportadas, algunas de esas en libros, en donde están reportadas
los trabajos que se han hecho. Por ejemplo, con una escuela del voto nacional, donde trabajaban aquí en Cinco Huecos y todo este tipo de cosas, en Parque de los Mártires, había una escuela. En ese tiempo las escuelas eran diferentes a las instituciones. Las escuelas tenían director y los colegios tenían rector. Las escuelas eran hasta la básica secundaria y después se unieron en algo que se denominaban los colegios y eran instituciones de educación distrital, que eran instituciones, escuelas que se adjuntaban a colegios y se constituyeron en una unidad. Pero antes tenían las escuelas, había diferencia entre el que era un director y un rector. La que había en el voto nacional era una escuela, y esa escuela trabajaba con los recicladores, pues acordémonos de que era Cinco Huecos y todo el sector de los mártires, de prostitución, etcétera, etcétera. Trabajaba con los hijos de todos estos muchachos de recicladores, prostitutas, etcétera, etcétera. Y donde a veces los niños se iban a recorrer con los papás y duraban en el recorrido unas 3 semanas, 2 semanas, y se iban por Bogotá recogiendo para vender la basura. Y recibían la escuela no podía sacar ese tipo de estudiantes, o sea, esa escuela en donde esos estudiantes están, si se aplicaba por fallas, pues no tendría estudiantes. Nosotros trabajamos en un proyecto de investigación con esa escuela, tratando de asesorar a los maestros para que generaran propuestas de trabajo en términos de generar, por un lado, recursos, pero por el otro lado, teniendo en cuenta y colaborando con lo que los estudiantes sabían y identificaban de qué era lo que les servía, por ejemplo, cuando hacían reciclaje, de cuáles eran las formas mediante las cuales ellos operaban en términos de la matemática que utilizaban. Porque es que usualmente uno piensa que la forma en cómo se suma es la forma en que las personas del corriente suman, ¿cierto? Que el algoritmo de la suma es el que las personas utilizan y resulta que las personas utilizan otras formas de sumar, ¿cierto? Y ese tipo de cosas, por ejemplo, fue uno de los elementos que se trabajan. Entonces, ¿cómo se hace un trabajo alrededor de este tipo de planteamientos donde la gente utilizaba ese tipo de procedimientos? Eso como para tratar de ilustrar algunas de las cosas. La primera no me acuerdo. No, mentira, de la escuela tradicional. Pues los colegios numerosos. Que si no tenía virtudes, pues que porque seguía vigente. Yo creo que es una apuesta política. ¿Sí? O sea, yo creo que los maestros jugamos consciente o inconscientemente una posición política y decidimos políticamente que el estado de cosas como está siga funcionando. ¿Ya? Y esa es una posición, porque nosotros no hacemos lo que deberíamos tratar de hacer. Y en ese sentido asumimos una posición política. Hay más preguntas. Hay muchas preguntas. Yo tengo muchas preguntas ahorita. Sí, no. Buenas tardes, maestro. Bueno, tenía un comentario que hacer que respecto a las propuestas que se plantean, pues más en el ámbito académico, en las instituciones universitarias, en los colegios. Bueno, yo soy un tipo que estudia en YouTube muchas cosas que parecen ahí muy interesantes. Y particularmente últimamente he visto unos videos sobre educación muy curiosos, pero no es gente académica, no son licenciados, no es gente que esté en este ámbito, es gente que está en otras ideas, particularmente cuestiones de dinero, ¿no? Dólares, plata. Entonces los tipos dicen, oiga, es que, y por lo que decías de política, no sé que si sea el punto o no entendí realmente, y es que hay un tipo que se llama Jürgen Klarik, no sé si alguno lo ha nombrado, es un tipo de dinero, genera un capital, tiene unas estrategias interesantes, una cosa que se llama neuromarketing, neurociencia, neuroeducación, y pues hace unas propuestas sobre el hacking de la educación, el hacking del sistema educativo, pero esa gente no está en la academia, esa gente está allá arriba, o sea, está allá en la nube, están en internet, están en YouTube. Y también hacen unos cambios interesantes que a veces nosotros como académicos no notamos, porque estamos, evidentemente, nosotros lo vimos, estamos en la escuela. Y bueno, una de las cosas que ellos plantean posiblemente es que
que la gente es educada así por conveniencia, digamos, gubernamental, política, en fin, estamentos que están por encima de nosotros en el caso de ser docentes, ya sea en la escuela o en la universidad, ¿sí? Y entonces hablan de que es posible, y yo solo comento lo que ellos dicen, no sé si sea 100% o no, que por cuestiones económicas y todo ese tipo de cosas, pues es bueno mantener la escuela tradicional, porque pues de alguna otra manera frena otros procesos de disertación mental o unas trascendencias de conocimiento que pues pueden atentar de una otra manera contra ese, pues no sé si está bien o no, status quo establecido. ¿Sí? Eso resulta interesante. Entonces, más es un comentario, pues sería interesante de pronto si no lo conocen, que pues lo vieran, y pues que son, insisto, visiones muy alternas que no están dentro de la academia y pues me parecen interesantes, creo que son válidas de una u otra manera. Gracias. Jürgen Klager, se llama el nombre, Jürgen Klager. Puedes buscar. Un comentario al respecto es que el Estado sigue con bien seguir manteniendo el estado de cosas y manteniendo, digamos, esa pasividad y el hecho de que la gente no piense. Y eso es una cosa fundamental, esa es una apuesta política. Y inconscientemente nosotros le apostamos a ese tipo de cosas. Yo sí creo que la escuela necesita y la universidad necesita transformarse. Yo creo que Carolina ha planteado, yo creo que son muy tímidos. O sea, el sitio donde es más tradicional la enseñanza es la universidad. Y aquí una golondrina no hace verano, pero estamos comenzando. Y por algo estamos comenzando a trabajar con ello. Y estamos comenzando a trabajar desde las perspectivas de trabajo por proyectos que ya son trabajos de grado, que ya son, se convierten como cosas que todavía no generan cambios trascendentales, pero que en términos de proyectos de investigación vienen mostrando que es posible hacer cosas distintas y que se pueden transformar los contextos en los cuales los chicos trabajan y los maestros hacen su labor, digamos así. Me parece que ese es uno de los elementos centrales de este tipo de propuestas. Bueno, pues... Yo digo durante una serie de preguntas y sí, con el ánimo pues, de construir un poco que aunque hago ese planteamiento pues, de rescatar un poco la dignidad de la educación tradicional, pues yo soy consciente pues, del planteamiento que hace el profe Fabio Más, y de hecho hago mis intentos en mis cursos acá en la universidad de salirse un poco ese esquema en el que pues, la motivación es extrínseca y no intrínseca. Pero lamentablemente, cada tiempo